Un Kilcher acaba de revelar por qué el programa The Last Frontier fue cancelado. Así que prepárate, porque esta revelación te dejará con más preguntas que respuestas. Desde discusiones familiares hasta sorprendentes problemas legales e incluso un dolor profundamente enterrado, la historia detrás de Alaska, The Last Frontier, fue mucho más intensa de lo que los fanáticos vieron en pantalla. Pero ¿qué fue lo que realmente causó el final del programa? ¿Y cómo afectó esa verdad a toda la familia Kilcher? Hoy vamos a profundizar en eso. Sigue viendo. ¿Qué era Alaska, The Last Frontier? Cuando Alaska, The Last Frontier se estrenó por primera vez en el canal Discovery en diciembre de 2011, los espectadores quedaron inmediatamente cautivados por un mundo que se sentía más como una historia del inicio de los Estados Unidos que como un programa típico de televisión. En lugar de centrarse en el drama llamativo o tramas elaboradas, la serie seguía la vida de la familia Kilcher, descendientes del inmigrante suizo Jule Kilcher y su esposa Ruth. Trabajaban duro para sobrevivir en la agreste naturaleza de Alaska, sin depender mucho de las comodidades modernas. Pero no se trataba solo de cortar leña o cazar caribúes. El programa se trataba de mantener viva una forma de vida tradicional que la mayoría de la gente solo había leído en los libros de historia. La familia vivía en Homer, Alaska, en más de 600 acres de tierra heredada a lo largo de generaciones. Ad Kilcher, junto a sus hermanos, hermanas e hijos, se convirtió en el corazón del programa. Las cámaras lo seguían en los desafíos cotidianos: construir refugios, almacenar comida para los largos inviernos, enfrentarse a animales salvajes y tormentas heladas. Incluso tenían que manejar emergencias médicas con muy poca ayuda externa. La serie se destacó entre muchos otros programas de realidad sobre Alaska porque se centraba menos en el drama guionado y más en la supervivencia real y dura. Durante 11 temporadas, construyó una base de fanáticos sólida y leal. De 2011 a 2022, Alaska, The Last Frontier emitió más de 170 episodios y llegó a millones de espectadores en todo el mundo. La gente se sentía atraída no solo por cómo los Kilcher lograban sobrevivir, sino también por la historia de su familia. Los Kilcher ya eran conocidos antes de que el programa comenzara. La hija de Ad Kilcher, Jewel, ya se había convertido en una estrella musical internacional, pero The Last Frontier hizo famosa a toda la familia. El éxito del programa provenía de su combinación de aventura ruda y emoción genuina. A diferencia de las competiciones de realidad llenas de brillo o dramas cuidadosamente editados, esto se trataba de una familia real enfrentándose al peligro. No había supermercados cercanos ni planes de respaldo. El riesgo era real si los cultivos fallaban, un animal desaparecía o alguien resultaba herido. Otro motivo por el cual el programa destacó fue su profundo enfoque en las relaciones familiares. Aunque muchos se sintieron atraídos al principio por las escenas de supervivencia, se quedaron por las relaciones de la familia Kilcher. El amor, la tensión, las rivalidades y las reconciliaciones añadían un lado humano al entorno salvaje. Los Kilcher estaban lejos de ser perfectos. Discutían, no siempre estaban de acuerdo y cargaban con su propio equipaje emocional. Sin embargo, eso los hacía más cercanos, especialmente para los espectadores que nunca habían estado en Alaska. Ad Kilcher, el hombre detrás del asentamiento. En el centro de Alaska, The Last Frontier, estaba Ad Kilcher. Su presencia dio forma a la dirección del programa y a la manera en que los espectadores se conectaban con toda la familia Kilcher. Ad nació en 1947, hijo de Jule y Ruth Kilcher, quienes habían emigrado desde Suiza. Creció en la misma tierra que más tarde sería el escenario del programa. Su infancia estuvo llena de trabajo duro, aislamiento prolongado y la constante necesidad de sobrevivir en un entorno duro e implacable. Esos primeros años lo convirtieron en una mezcla de pionero resistente y pensador profundo, algo que se reflejaba tanto dentro como fuera de la pantalla. Ad desempeñó muchos roles en el programa. No era solo otra persona frente a la cámara, era la figura paterna con años de sabiduría, a menudo, el narrador que guiaba a la audiencia a través de los desafíos de cada temporada. Los espectadores lo veían como un maestro para sus hijos y nietos, y como un símbolo viviente de lo que representaba la familia Kilcher, ya fuera alimentando animales, reparando herramientas o transmitiendo habilidades de supervivencia. Su conocimiento siempre se sentía auténtico porque provenía de décadas de experiencia directa. Pero la historia de Ad no comenzó ni terminó en la granja. Mucho antes de que empezaran las grabaciones, había vivido experiencias que dejaron una profunda huella en él. Sirvió en la guerra de Vietnam, algo que lo marcó durante muchos años. Como muchos veteranos, Ad regresó a casa con heridas invisibles.
luchó contra el trastorno de estrés postraumático, lo que afectó su salud mental y sus relaciones con sus hijos. Ese dolor lo llevó a momentos difíciles, incluyendo batallas con el alcoholismo y altibajos emocionales. Más tarde, Ads habló abiertamente sobre estas luchas, mostrando una honestidad que sorprendió a muchos fanáticos. Esto dio una nueva dimensión a su personaje y volvió su historia aún más poderosa. Junto a su imagen de superviviente duro, Ads también tenía un lado creativo. Se hizo conocido como cantante y compositor, usando la música para contar historias sobre la vida en Alaska, su tiempo en la guerra y los desafíos de la vida familiar. Su hija Jewel, una estrella internacional de folk y pop en los años 90, a menudo decía que las dificultades y la creatividad de su infancia la ayudaron a convertirse en la artista que llegó a ser. Aunque su relación fue tensa durante muchos años debido a los problemas pasados de Ads con el abuso y la adicción, él y su hija Jewel finalmente encontraron una manera de reconectarse. Su historia de sanación añadió una capa más profunda y emocional al hombre que los fanáticos creían conocer. En Alaska, The Last Frontier, Ads se destacó. Su presencia atraía a la gente, no porque fuera pulido o perfecto, sino porque era real. Parecía desgastado por la vida, pero lleno de sabiduría. Imperfecto, pero siempre intentando mejorar. Sus historias solían venir con lecciones silenciosas sobre recuperarse, enfrentar las consecuencias y aprender a adaptarse. En muchos episodios, Ads actuaba como un puente entre dos mundos. Llevaba consigo las tradiciones de sus padres, que se establecieron con casi nada, y las transmitía a sus hijos, que enfrentaban nuevos desafíos en un mundo moderno. El programa mostraba ese acto de equilibrio, y Ads lo hacía personal. Lo que realmente lo distinguía, sin embargo, era su franqueza. A diferencia de muchas estrellas de telerrealidad que tratan de ocultar sus defectos, Ads los admitía. Hablaba de su pasado, sus fracasos y su largo camino hacia la sobriedad y la sanación. Esa honestidad lo hacía más humano, incluso cuando la gente no estaba de acuerdo con todo lo que había hecho. En última instancia, Ads Kilcher fue mucho más que el rostro de un programa de televisión. Fue el alma viviente de la historia de la familia Kilcher. Era resistente, creativo, herido y decidido a crecer. Problemas de salud y luchas mentales. Detrás de la imagen fuerte y ruda de Ads Kilcher en Alaska, The Last Frontier había una larga historia de desafíos físicos y emocionales. Estas experiencias moldearon su personalidad y a menudo se reflejaban en cómo se relacionaba con su familia. Para muchos espectadores, Ads parecía la figura paterna sabia y experimentada que había dominado la vida en la dura naturaleza de Alaska. Pero debajo de ese exterior fuerte, cargaba con heridas emocionales profundas provenientes de la guerra, el aislamiento y años de trauma reprimido. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Ads fue el trastorno de estrés postraumático. Sirvió en la guerra de Vietnam cuando era joven y regresó a Alaska con recuerdos que lo atormentaron durante décadas. Como muchos veteranos, sufrió de recuerdos dolorosos, cambios de humor y dificultades para adaptarse a la vida cotidiana. En una época en la que el TEP no se hablaba abiertamente ni se trataba con el cuidado que recibe hoy, Ads buscó formas de sobrellevarlo que a menudo empeoraron las cosas. Recurrió al alcohol para adormecer el dolor. Esta decisión profundizó sus luchas y creó aún más tensión en casa. Sus batallas con la adicción y el trauma dejaron marcas duraderas en sus hijos. Su hija Jewel, quien más tarde se convertiría en una cantante y compositora mundialmente famosa, ha hablado con honestidad sobre su infancia. Describió haber crecido en un hogar lleno de imprevisibilidad emocional y momentos de abuso físico. En entrevistas, explicó que las heridas no sanadas de su padre a menudo se manifestaban en un trato duro. Se fue de casa a los 15 años y comenzó a vivir por su cuenta. Esa decisión lo separó durante años y dejó un legado doloroso en la familia Kilcher. Físicamente, Ads también pagó un alto precio por vivir en uno de los entornos más exigentes del planeta. La vida en la granja es dura. Construir cabañas, cuidar animales y sobrevivir a los inviernos helados pasa una factura seria al cuerpo. Después de décadas de ese tipo de trabajo, sumado a los efectos naturales del envejecimiento, Ads comenzó a experimentar dolor crónico, rigidez y otros problemas de salud. Y debido a que vivía lejos de la ayuda médica moderna, tratar esos problemas no siempre era sencillo. En el programa, los espectadores a veces veían momentos en los que Ads parecía cansado, lesionado o agotado. En sus últimos años, trabajó por su sobriedad, fue a terapia, se enfocó en sanar.
Jewel ha compartido que su padre se tomó el tiempo para hacer el trabajo interior y cambiar. Con el tiempo, repararon su relación. Ath incluso comenzó a hablar más abiertamente sobre su pasado y sus errores en entrevistas y en sus memorias. Ese tipo de honestidad es poco común, especialmente en la televisión de realidad, y le dio a Alaska, la última frontera, un significado más profundo. Las luchas de Ath recordaron a los espectadores que la supervivencia no se trata solo de enfrentar tormentas o perseguir animales salvajes. A veces se trata de confrontar tu propio pasado. Para Ath, la verdadera batalla no era solo contra la naturaleza, sino también contra el dolor que cargaba dentro. Para muchos fanáticos, Alaska, la última frontera, fue más que un programa de supervivencia. Ofreció una mirada hermosa a Alaska y a la fortaleza de una familia pionera. Pero detrás de cámaras, los Kilcher enfrentaban desafíos que a veces eran tan duros como el clima. La verdadera tensión no siempre provenía de la naturaleza, sino que a menudo venía desde dentro de la familia. Esas luchas internas entre generaciones, hermanos e incluso dentro de los matrimonios moldearon silenciosamente la historia familiar. A veces, influyeron en cómo se desarrollaba el programa. El terreno de los Kilcher no era solo una casa con una visión única, sino un mosaico de personalidades fuertes, cada una moldeada por los valores heredados de Yule y Ruth Kilcher, quienes criaron a 8 hijos con una profunda creencia en la independencia. A medida que esos hijos crecieron, cada uno desarrolló sus propias ideas sobre cómo continuar con la vida en el campo. Ath, uno de los hermanos mayores y la figura más pública del programa, a menudo terminaba en el centro de los desacuerdos familiares. Las tensiones entre Ath y su hermano menor Otto eran especialmente notorias. Otto desempeñaba un papel importante como el mecánico y reparador de la familia en el programa. Era práctico, ingenioso y, a veces, de temperamento fuerte. Ath, en contraste, era más reflexivo, pero igual de decidido. Sus enfrentamientos iban más allá de los equipos rotos o del cuidado de los animales. Tocaban cuestiones más profundas. ¿Quién debía liderar a la familia al equilibrar las viejas tradiciones con la fama de la televisión? ¿Quién debía definir lo que significaba realmente el legado Kilcher? Estas preguntas a veces provocaban momentos intensos, dando a los espectadores una mirada honesta a una rivalidad fraterna construida durante décadas de lucha compartida. Pero la tensión no se detenía con Otto. Otros hermanos en su mayoría se mantenían alejados de las cámaras. Algunos preferían su privacidad y no querían que sus vidas se convirtieran en entretenimiento. Eso creó una división en la familia. Por un lado, estaban los Kilcher, que aceptaban el programa como una forma de contar su historia. Por el otro, algunos sentían que el show perturbaba el estilo de vida tranquilo y autosuficiente que habían trabajado tanto para proteger. Y como Ath era el rostro de la serie, a veces recibía la culpa de los familiares que pensaban que el nombre Kilcher se estaba volviendo demasiado comercial o público. Incluso dentro del propio hogar de Ath, existían choques generacionales. Después de pasar un tiempo lejos, su hijo Ath le regresó al terreno familiar con ideas nuevas. Quería honrar la tradición, pero también modernizar lo que pudiera. Ese espíritu independiente a veces chocaba con el enfoque más estructurado y tradicional de su padre sobre la vida en la Tierra. Sus diferentes puntos de vista llevaron a momentos de conflicto, mostrando que incluso las familias basadas en la supervivencia y el trabajo duro no son inmunes al cambio y a la tensión que lo acompaña. Al mismo tiempo, los más jóvenes, como Eivin y Eve, trabajaron arduamente para respetar el legado de Yule y Ruth mientras construían un futuro sostenible. Intentaron combinar las viejas formas de vida rural con las realidades de la vida familiar moderna. No fue fácil, pero buscaban el equilibrio. La tensión también estaba presente dentro de los matrimonios. Jane Kilcher, esposa de Ath Lee, a menudo hablaba con honestidad sobre los desafíos de vivir en un lugar tan remoto, especialmente al criar hijos. Su sinceridad tocó a los espectadores, pero también expuso la enorme presión de mantener unida a una familia en condiciones extremas. Siempre existía una lucha entre aferrarse a la tradición y hacer la vida más cómoda o manejable. Esa lucha añadió otra capa de conflicto a la historia de la familia Kilcher. ¿Qué hacía que estos momentos fueran tan poderosos? No era que la familia discutiera, sino que el entorno era único. En Alaska, la supervivencia depende del trabajo en equipo, pero las diferencias personales a veces dificultaban esa cooperación. Los Kilcher tenían que realizar tareas diarias, mantener la finca funcionando y lidiar con las exigencias de un popular programa de televisión, todo mientras enfrentaban tensiones privadas y desacuerdos de larga data. En última instancia, los conflictos entre Ath,
sus hermanos y sus hijos. Mostraron que la supervivencia también consiste en manejar opiniones fuertes, heridas del pasado y diferentes ideas sobre el futuro. Estas tensiones no siempre aparecían en cada episodio, pero fueron una gran parte de lo que hizo que Alaska, la última frontera, se sintiera tan real, a veces, tan frágil.